Prepárense, amigos, para una inmersión profunda. Uy, sí. En un mundo donde la supervivencia no es un juego, ¿No? sino una cruel realidad. Una realidad muy... Hablamos, por supuesto, Claro. de la segunda temporada del Juego del Calamar. Esa serie tan por La primera nos dejó en shock. Uy, sí. La segunda Imagínese. nos lleva a lugares más oscuros Más oscuro. y retorcidos. Así es, amigo, en esta segunda temporada nos encontramos con Gi-hun no como un jugador desesperado, sino como un hombre atormentado Atormentado. por la culpa y la pérdida, decidido a desmantelar el macabro sistema desde adentro. Claro, ya no es el mismo Bihun No, que vimos entrarlo a los juegos. no para nada. Lleva consigo el peso de las vidas perdidas. Y esa pulsera roja que siempre tiene en la muñeca. Sí, Más que un simple recuerdo, más que eso. es un símbolo de su compromiso con la venganza. Uy, uy, uy. Pero ¿hasta dónde lo llevará esa sed de justicia? La transformación de Gi-hun es fascinante. Pasa de ser un hombre común a una especie de justiciero. Lo interesante es que su camino no está libre de dilemas morales. En su búsqueda de la verdad, a veces se ve obligado a tomar decisiones que lo ponen en una posición ambigua, casi como si él mismo tuviera que jugar el juego para poder cambiarlo. Y hablando de dilemas, la gran revelación de la temporada, la identidad del líder, Así sí. nos dejó a todos con la boca abierta. Todos. ¿Quién iba a imaginar que el hombre detrás de la máscara era Inyo, el amigo de la infancia de Gi-hun? Un giro inesperado que nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber. Imagínese. Dos amigos unidos en su juventud, ahora en bandos opuestos de un juego mortal. Qué barbaridad. Iñón, como líder, se convierte en la encarnación de la crueldad y el pragmatismo del sistema. Su filosofía, si se le puede llamar así, parece ser que el fin justifica los medios, que la supervivencia está por encima de todo. Interesante. Pero ¿qué lo llevó a él, a Yuno, a tomar ese camino? ¿Qué lo transformó en el hombre frío e implacable? Que vemos ahora. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué experiencias, qué decisiones pueden llevar a una persona a abrazar la oscuridad de esa manera? De esa manera. Y por otro lado, ¿podrá Gi-hun, enfrentándose a su amigo, a su pasado, mantener su propia humanidad en esa lucha? Y la cosa se complica aún más cuando vemos a los nuevos jugadores, las nuevas alianzas que se forman y por supuesto las inevitables traiciones. La segunda temporada nos recuerda que en un entorno tan extremo como el de El Juego del Calamar, la confianza es un lujo que pocos se pueden permitir. Exacto. El juego en sí mismo está diseñado para sembrar la discordia, El Discord. la desconfianza. Sí. Es un recordatorio de que en situaciones límite, el instinto de supervivencia puede llevarnos a traicionar, incluso a aquellos en quienes más confiamos. Y en medio de ese caos vemos cómo Gi-hun intenta orquestar una rebelión. Un levantamiento de los jugadores contra el sistema. Una rebelión que lamentablemente está destinada al fracaso. Hablando de esa rebelión, me impactó la valentía de personajes como Dayo y Hyunju, dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de libertad. Pero al final la fuerza de la organización, su control sobre cada aspecto del juego, Sí. resulta abrumadora. Ese fracaso es un punto crucial en la temporada. Nos muestra que incluso la resistencia más feroz puede ser aplastada por un sistema tan poderoso y despiadado. Y al mismo tiempo nos deja con la pregunta: ¿hay alguna forma de romper ese ciclo de violencia? ¿Puede la esperanza sobrevivir en un lugar donde la muerte es la moneda de cambio? Lo que me parece realmente perturbador de esta temporada es cómo el juego deshumaniza a todos los involucrados, los jugadores despojados de sus nombres, y sus historias se convierten en simples números piezas en un tablero de ajedrez macabro, y los guardias ocultos tras esas máscaras impasibles se transforman en autómatas ejecutando órdenes sin cuestionar la moralidad de sus actos. Es cierto, esa deshumanización es la clave para entender la brutalidad de los juegos. La organización detrás de todo esto busca borrar la individualidad, convertir a las personas en objetos desechables. Lo que me lleva a una pregunta inquietante: ¿acaso nosotros como espectadores no somos también cómplices de esta deshumanización al consumir este espectáculo de sufrimiento? Es una pregunta que nos interpela a todos. Es fácil condenar la violencia desde la comodidad de nuestros hogares, pero ¿hasta qué punto nuestra fascinación por este tipo de historias nos convierte en parte del problema? ¿No hay algo morboso en nuestra necesidad de presenciar el dolor ajeno, aunque sea a través de una pantalla? Esa pregunta me deja pensando. Es como si el juego del calamar nos estuviera poniendo un espejo delante, obligándonos a confrontar nuestra propia oscuridad, a reconocer que la línea que separa la civilización de la barbarie es mucho más delgada de lo que nos gustaría admitir. Y en ese sentido la figura de Gibbon se vuelve aún más compleja. Por un lado busca justicia, quiere exponer la verdad detrás de los juegos, pero por otro lado sus acciones
a veces son moralmente cuestionables. Piensa en ese momento durante la revuelta, cuando decide no intervenir para salvar a algunos jugadores. ¿Es la decisión de un héroe o está sucumbiendo a la lógica perversa del juego? Es un dilema terrible. Gi-hun se convierte en un antihéroe, un personaje que lucha por el bien, pero que a veces se ve obligado a hacer el mal, y eso lo hace terriblemente humano, terriblemente real. Nos recuerda que no existen los héroes perfectos, que todos tenemos nuestras contradicciones, nuestras zonas grises. Y esa complejidad moral se refleja también en la relación entre Gi-hun y Yoon como dos hermanos que representan dos caras de la misma moneda. Yoon, el líder abrazado a la oscuridad, la crueldad. Y Yoon, el jugador arrepentido, busca la redención. Su enfrentamiento va más allá de lo personal, es un choque de ideologías, una batalla entre la esperanza y la desesperación. Y esa batalla se libra no solo en el campo de juego, sino también en el interior de cada personaje que lleva a un hombre a convertirse en un monstruo, puede la culpa redimir a un pecador. El juego del calamar no nos da respuestas fáciles, nos deja con incertidumbre, con la duda, y eso es lo que la hace tan poderosa, tan perturbadora. Exacto. El juego del calamar no es solo entretenimiento, es una provocación, una invitación a cuestionar nuestras propias convicciones. Nuestra propia humanidad nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos qué haríamos en una situación límite. ¿Seríamos capaces de mantener nuestra integridad o la necesidad de sobrevivir nos convertiría en monstruos? Uf, qué dilema, es una pregunta que nos deja con un nudo en la garganta. Y lo peor es que no hay respuestas fáciles, no hay caminos claros, cada decisión tiene un costo, cada acción una consecuencia. Así es, y esa es la maestría de Calamar. El juego del calamar nos enfrenta a la complejidad del ser humano, a la fragilidad de la moral, a la constante tensión entre el bien y el mal. No nos juzga, no nos da sermones. Simplemente nos muestra el espejo y nos deja reflexionar. Y no olvidemos el simbolismo que impregna cada escena, cada detalle, las máscaras, los juegos infantiles, los colores vibrantes que contrastan con la violencia brutal. Todo está cuidadosamente diseñado para transmitir un mensaje, para generar una reflexión. Claro, el simbolismo es una capa adicional de significado que enriquece la narrativa. Las máscaras, por ejemplo, representan la deshumanización, la pérdida de la identidad. Los juegos infantiles, por otro lado, nos recuerdan la inocencia perdida, la perversión de la alegría. Y los colores tan llamativos, tan artificiales, sirven para acentuar la violencia, creando un contraste visual que impacta al espectador. Es como si la serie nos dijera, miren, esto es lo que somos capaces de hacer incluso en un mundo aparentemente bello y ordenado. Exactamente. El juego del calamar nos muestra que la belleza y la barbarie pueden convivir, que la oscuridad puede esconderse en los lugares más inesperados. Nos obliga a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad, a reconocer que las apariencias pueden engañar. Y todo esto, por supuesto, sin olvidar la crítica social que subyace a toda la trama. El juego del calamar no es solo una historia de supervivencia, es una denuncia del capitalismo salvaje, de la desigualdad social, de la deshumanización, que provoca la obsesión por el dinero y el poder. Efectivamente, la serie nos muestra cómo la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones extremas. Los jugadores son víctimas de un sistema que los ha marginado, que les ha negado oportunidades, y los organizadores, por otro lado, representan la élite que se beneficia de esa desigualdad, que se divierte a costa del sufrimiento ajeno. Y es un juego perverso, donde las vidas humanas son moneda de cambio. Y lo más terrible es que esa dinámica no se limita a la ficción. La realidad a veces supera a la ficción. Es cierto. El juego del calamar nos pone frente a un espejo y nos obliga a reflexionar sobre el mundo en que vivimos. ¿Somos parte del problema o parte de la solución? ¿Qué podemos hacer para cambiar las reglas del juego? Esa es la gran pregunta, y cada uno de nosotros debe encontrar su propia respuesta. El juego del calamar nos lanza un desafío, una invitación a despertar, a no ser meros espectadores pasivos de la injusticia. En definitiva, el juego del calamar es una serie que nos impacta, nos incomoda, nos hace pensar. Y eso en el fondo es lo que hace grande a una obra de arte, su capacidad para desafiar nuestras convicciones, para abrirnos los ojos a nuevas realidades. Exacto, no es una serie para ver de forma pasiva, es una experiencia que te remueve por dentro, que te deja con la cabeza llena de preguntas y el corazón un poco más pesado. Y con ganas de seguir explorando esos temas, de seguir debatiendo, de seguir buscando respuestas, porque al final esa es la esencia de el juego del calamar, su capacidad para generar diálogo, para provocar una reflexión profunda sobre la condición humana y el mundo en que vivimos. Y lo que más me intriga es cómo la serie nos deja con ese final abierto, con más preguntas que respuestas. ¿Logrará Gi-hun su objetivo de desmantelar los juegos? ¿O terminará siendo absorbido por ese sistema que tanto odia? Es la gran incógnita, ¿verdad? Esa última escena con Gi-hun a punto de subir al avión nos deja en vilo. Uy, sí. Seguir adelante con su plan de venganza. ¿O habrá algo, tal vez un atisbo de humanidad en el rostro del líder, que lo haga cambiar de opinión? Es una decisión que lo cambiaría todo. Si decide quedarse a enfrentarse a la organización, ¿qué posibilidades de éxito tendría?
después de todo lo que hemos visto en esta segunda temporada, es que el sistema está diseñado para perpetuarse, para aplastar cualquier intento de rebelión. Exacto, las fuerzas que están detrás del juego del calamar son vastas, poderosas, y operan en las sombras. Gi-hun solo parece una figura insignificante frente a esa maquinaria de muerte. Claro. Pero quién sabe, a veces una pequeña chispa puede iniciar un incendio. Ya, y ahí está la esperanza, ¿no? Ahí está. En la posibilidad de que un solo individuo, con la suficiente determinación, pueda marcar la diferencia. Aunque por otro lado también está el riesgo de que Gi-hun, en su afán por hacer justicia, termine convirtiéndose en aquello que tanto desprecia. Ese es el peligro, la delgada línea que separa al héroe del villano. ¿En qué punto la sed de venganza se convierte en una obsesión que lo consume todo? ¿En qué momento Gi-hun deja de ser un libertador para convertirse en un nuevo verdugo? Son preguntas difíciles que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de la moral. El juego del calamar no nos da respuestas fáciles, nos deja con la incertidumbre, con la responsabilidad de cuestionarnos nuestras propias convicciones. Y eso creo yo es lo que hace que esta serie sea tan relevante, tan poderosa. Nos confronta con la oscuridad que llevamos dentro, con la fragilidad de nuestros valores, con la constante lucha entre el bien y el mal. Nos recuerda que el mundo no es blanco y negro, que las decisiones nunca son fáciles y que las consecuencias siempre tienen un precio. Y hasta aquí nuestro recorrido por la segunda temporada del Juego del Calamar. Una temporada que nos ha llevado a lugares aún más oscuros y perturbadores, que nos ha obligado a cuestionar nuestras propias creencias y a confrontar la complejidad del ser humano. Una temporada que nos deja con más preguntas que respuestas, pero también con la esperanza de que a pesar de la oscuridad, siempre hay una posibilidad de cambio. Una oportunidad para luchar por un mundo más justo, más humano. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas, a seguir cuestionando, a seguir buscando respuestas, porque al final el Juego del Calamar no es solo una serie, es un espejo que nos refleja a nosotros mismos con nuestras luces y nuestras sombras. Hasta la próxima y recuerden, el juego continúa dentro y fuera de la pantalla.